De ahí entendemos, y no lo decimos nosotros, lo ha dicho la agencia tributaria, lo dicen los que entienden de las cuentas del Estado, que había recursos suficientes para que este gobierno, el gobierno de Rodríguez Zapatero, hubiera ido a buscar los recursos para dar la salida a la crisis. Porque de esa manera se hubiera resuelto el déficit, se hubiera atacado el déficit, que ya no lo tenemos en el 9,2% del Producto Interior Bruto, se hubiera tenido recursos para hacer políticas activas de empleo por parte del Estado, y recursos para hacer inversión pública y recursos para remitir a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que hoy hemos dicho que siguen siendo los parientes pobres del Estado. Sintetizo 3 o 4. La primera que le hemos propuesto es que era urgente, ya para que podamos ir aprovechando la energía solar y dependamos menos de otro tipo de energías, y este plan le proponíamos que pusiera en la mesa 5.000 millones de euros y que del ahorro privado o de colaboraciones de otras administraciones salieran el otro 75%, que serían 15.000 millones de euros más. Eso era poner en la economía española 20.000 millones de euros en marcha. Eso significaría crear 700.000 puestos de trabajo de manera inmediata, porque la gente se metería en este proyecto. Y además todo el trabajo negro que están haciendo hoy los albañiles, fontaneros, electricistas, etcétera, afloraría y se convertiría en trabajo blanco. Y la gente cotizaría a la Seguridad Social y habría ingresos en las arcas de la hacienda pública por la vía del IVA, y habría ingresos en las arcas de los ayuntamientos por la vía del impuesto de construcciones y obras. Esa propuesta parece que le gustaba. No sé si la pondrán en marcha, pero es una propuesta que llevamos insistiendo con ella tiempo y es sólida, tiene seriedad, tiene solvencia y es posible que la realicemos, que se pudiera realizar. Le hemos hecho otra propuesta de que nosotros no estamos de acuerdo que se le haya regalado a los bancos el 50% del ahorro de este país, que está en las cajas de ahorros. El 50% de lo que tenemos en las entidades bancarias en España lo controlan las cajas de ahorro. Y el gobierno en este fin de semana, el Consejo de Ministros, ha aprobado definitivamente que las cajas se convierten en bancos. Y a partir de ahí se acaba la obra social, en el tiempo se verá, y a partir de ahí se convierten simplemente en entidades gestoras como están gestionando los bancos. Y los bancos no han sido un ejemplo precisamente de buena gestión. Ha habido que salir a salvar a los bancos de la que han organizado los bancos desde el punto de vista financiero, y ha habido que salir con los recursos de nuevo del Estado. Dicho esto, nosotros creemos que la alternativa pasaba por una banca pública. En España tuvimos banca pública, tuvimos Argentaria, no es una cosa novedosa. Y creemos que además, para que hubiera recursos para las pymes y los autónomos, tenía que haber una banca pública en España. Sin banca pública lo van a tener peor. Y van a continuar en manos de los bancos. Y además, si el gobierno quiere un nuevo modelo de desarrollo productivo, que no se base en la inmigración y mano de obra barata, que no se base en el ladrillo, que no se base en la precariedad en el empleo, los salarios bajos, y vamos a un nuevo modelo de desarrollo productivo que se tiene que basar en otro tipo de actividades, no se puede hacer ese nuevo modelo si no tiene el gobierno el respaldo de una banca pública. Eso pensamos desde nuestra organización. En esa línea os concluyo ya con propuestas de la financiación local que hemos llevado al gobierno, no os relato todas, pero una que para nosotros sí tiene importancia. Nosotros creemos que el salario mínimo interprofesional hay que elevarlo. Están 641 euros en este momento concreto. El PSOE no va a cumplir con su programa electoral. En el programa electoral llevaba que iba a acabar la legislatura con 800 euros el salario mínimo interprofesional. Y planteamos que tiene que haber un salario máximo en España. Y es una figura que se tiene que empezar a plantear. En la administración pública no es de recibo que tengamos cargos públicos en nuestro país que se ponen salarios insultantes en función de los cargos que tienen. Hablo de concejales, de alcaldes, de representantes en administraciones públicas, en empresas públicas, etc. No es lo general, pero sí en muchos casos que eso hay que regularlo. Y planteamos que ningún salario en la administración pública del Estado tiene que estar por encima del salario del presidente del gobierno. Para que lo sepáis, el presidente del gobierno, su salario son 91.000 euros, lo que figura en el presupuesto general del Estado. Este año recortado un 15% por la crisis. Y la segunda cosa es que el salario máximo tiene que estar también en las empresas privadas. Alguna gente dice cómo vais a legislar un salario máximo para la empresa privada. El empresario le paga al trabajador lo que le dé la gana o lo que negocie en el convenio. Nosotros creemos que tiene que haber unos salarios de decencia y de honestidad también en ese sentido. Y no solo porque estemos en crisis. Consideramos que no es razonable, que no es justo, que los que
503 altos ejecutivos de las empresas del IBEX, las empresas que cotizan en bolsa, se hayan embolsado en el año 2009 salarios equivalentes al salario de 30.000 minoristas en España. Son exageraciones. Salarios de 700.000 euros anuales. Por tanto, entendemos que tiene que haber techo y que tiene que haber salario máximo interprofesional en España. Y si hay empresas que no lo quieran cumplir, esas empresas que no tengan ayudas del Estado si no cumplen con esa idea de los salarios máximos. Yo sé que son ideas novedosas, algunas de ellas, que podrán tener mucho debate político en nuestro país, pero finalmente creemos que estamos en el camino de la línea más ajustada y que se puede caminar en una sociedad en esa dirección. Y concluyo ya con una cosa. Nosotros no estamos por el pensionazo. Consideramos, como consideran muchos catedráticos de economía y muchos expertos en economía, que no son los expertos que paga la banca, no son los 100 economistas que paga la banca para que hagan informes en favor de lo que quiere la banca, que no existe ninguna razón objetiva para que se recorten las pensiones y se aumente la edad de jubilación a los 67 años. No son serios los planteamientos que se han hecho y obedecen únicamente a dos razones. La primera razón es porque los mercados, léase los que nos tienen prestado dinero a España, exigen que el gobierno gaste menos dinero en políticas sociales para que tenga dinero suficiente para pagarle los créditos y los intereses a los bancos, por ejemplo, alemanes. Angela Merkel vino a España a decirle a Zapatero que apriete más contra el gasto social para que tenga dinero suficiente para pagarle a sus bancos lo que es la deuda que se tiene contraída con bancos alemanes. Y no estamos de acuerdo porque creemos que la segunda gran razón, y es la que más pesa, es que los bancos llevan muchos años con muchísimas ganas de que quiebre el sistema público de pensiones de la Seguridad Social, que se quede como un sistema residual, que el mensaje que nos llega a los ciudadanos es que el Estado no nos va a poder garantizar una pensión digna cuando dejemos de trabajar. ¿Para qué? Para que contratemos fondos privados de pensiones con los bancos. De tal manera que una parte de nuestros ahorros, quien los tenga, el 60% de esta sociedad sabéis que cobra 1.000 euros o menos, por tanto estos pueden ahorrar poco para tener fondos privados de pensiones, para que la gente haga fondos privados de pensiones para asegurarse una pensión complementaria a la que puede tener de la Seguridad Social. Y nosotros creemos sinceramente que hay que apostar por las pensiones públicas del Estado, que es el que nos puede garantizar que tengamos una pensión digna cuando lleguemos en los últimos días de nuestra vida. No doy más razones, pero detrás están los intereses de la banca que quiere hacer negocio con los fondos privados de pensiones. Ese es el objetivo fundamental de ese acuerdo de pensiones. Y concluyo en esta parte con un argumento, y es: los bancos han salido corriendo a buscar a los estados para que los estados los salvaran de que quebraran y de que tuvieran un fiasco con la política especulativa que han hecho fracasada. Por tanto, los bancos no son garantía de nada en el futuro, y la garantía nos la tiene que dar a los ciudadanos y ciudadanas el Estado, los recursos públicos del Estado, que son los que nos tienen que seguir garantizando que tengamos escuelas públicas gratuitas, que tengamos sanidad pública universal, que tengamos pensiones dignas cuando nos jubilemos, que tengamos seguridad pública cuando necesitemos seguridad, y en definitiva lo que es el conocido como estado del bienestar. Y en esa línea es en la que venimos trabajando en nuestra organización. Y en un momento de la historia de nuestro país donde consideramos que en toda la etapa democrática, nunca en toda la etapa democrática, se ha atacado más a los derechos laborales, sociales, de los trabajadores y trabajadoras y de las capas populares, como estamos viendo que se están atacando desde el tijeretazo, la reforma laboral, el recorte del proyecto de presupuestos del año 2011, la reunión con los 37 o el proyecto de pensiones. Y lo que en este momento empieza a ser una caricia, pero que puede terminar entrando, están sondeando la opinión pública española para intentar introducir el copago en la sanidad pública. Con todo eso, nosotros estamos, con nuestra modestia y nuestra humildad, dispuestos a dar la batalla, con razones y argumentos, y en esa línea pues vamos a continuar
pidiendo la confianza de los ciudadanos y ciudadanas. Objetivo último, hay que frenar las políticas neoliberales, las hagan los gobiernos conservadores o los gobiernos que en nombre de la izquierda y con siglas de la izquierda están haciendo políticas de derechas y políticas conservadoras. Bueno, tenemos aquí encima de la mesa varias preguntas que habéis ido haciendo mientras Cayo hablaba o a lo largo de la comida, y voy a comenzar a leerlas para que nos vaya contestando. Sobre la primera, algo nos ha contado ya, pero voy a hacerla tal cual. Dice, ¿qué opinión tiene Izquierda Unida con la reforma de las pensiones y el acuerdo alcanzado con los sindicatos? Nosotros hemos decidido que no vamos a entrar a chocar con los sindicatos aunque hayan firmado un acuerdo con el que nosotros no estamos de acuerdo. Consideramos que los responsables máximos no son los sindicatos, es el gobierno y los partidos que van a votar el pensionazo en el Parlamento. Esos son los que van a tomar la decisión, esos son los que lo van a llevar al boletín oficial del Estado, y nosotros contraponemos nuestras razones a las razones que plantean el Partido Socialista, el propio Partido Popular, Convergencia y Unión, que están todos en la dinámica de ajustarnos las pensiones en nuestro país. Como razones podemos dar muchas, pero en este momento en España gastamos 4 puntos PIB, menos que la media en pensiones de la Unión Europea. Ese en sí mismo ya es un dato suficiente. Hoy tenemos superávit en las cuentas de la Seguridad Social. Es decir, ingresamos más dinero en las arcas de la Seguridad Social que se paga de pensiones en nuestro país. Pensamos que alguna vez los 4.700.000 trabajadores parados tendrán que trabajar y cotizar a la Seguridad Social. Por tanto, pensamos que hay muchos elementos todavía por los que se pueden incorporar más recursos a la Seguridad Social. Pero ya al margen de los argumentos más técnicos, dar un argumento político. ¿Nos propusieron en los programas electorales algún partido que nos iba a recortar las pensiones? No lo hemos visto en ningún programa electoral. En el del gobierno actual, Partido Socialista, tampoco. Y nosotros que es un tema que va a afectar a millones de personas, que mi hijo no va a poder cotizar 38 años y medio para tener una pensión mañana completa del sistema, que nuestros hijos ni sueñan en este momento tener 38 años y medio de cotización, que nos van a ampliar el periodo de cálculo de 15 años a 25, eso se llama recortar las pensiones, y que además dicen que vamos a trabajar hasta los 67 años. Si queremos tener una pensión máxima, hay que trabajar hasta los 67 años, las generaciones de los jóvenes que hay ahora. Nosotros, al margen de las razones, decía, técnicas, la razón política es que esto tiene que ir, es un tema tan gordo que tiene que ir en los programas electorales, que se haga un debate nacional y que sean los ciudadanos y ciudadanas en las siguientes elecciones generales las que voten a los partidos que quieran en función de este gran debate que se tiene que producir en nuestro país. No podemos aceptar que nos metan las pensiones de Rondón, insisto, sin ir el programa, por la puerta atrás y en contra de la opinión pública de la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Usted salió al paso de unas declaraciones de Aznar contra las autonomías. ¿Qué pretende hacer Izquierda Unida para defender el estado de las autonomías? Nosotros en Izquierda Unida pensamos que, por ejemplo, las diputaciones ya se tenían que haber superado. Nosotros pensamos que el Senado tenía que ser una cámara de representación territorial donde realmente se debatan los problemas de las autonomías y donde se discuta cuál es el grado de convergencia que tenemos una autonomía con respecto a las otras. El Senado es una cámara muerta que no sirve para nada en este momento. Y las diputaciones, las competencias que tienen, se podrían asumir perfectamente por los gobiernos autónomos. Sin embargo, nosotros estamos convencidos que la autonomía de las comunidades autónomas ha sido positiva para el país. Se ha ganado mucho acercando el poder al pueblo. Nosotros no estamos por hacer 17 Españas, creemos en el Estado federal. Y tiene que haber un Estado federal que garantice que las pensiones en Cataluña son iguales que las pensiones en Andalucía, en Extremadura, en Murcia o en Castilla y León. Y pensamos que si una persona se queda parada en Cataluña, en el País Vasco o en Andalucía, tiene que tener los mismos derechos y la misma cobertura, esté donde esté del Estado español. Creemos en el Estado federal, creemos en las autonomías y no creemos en la propuesta de Aznar de recortar el Estado autonómico en este país. El drama económico de España no viene porque haya un mayor gasto